Se abren en mi vida otra vez, estableciendo el reino en todo mi ser. Mis enemigos todos caen a tus pies. Me levantaste y me hiciste vencer. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos, Hechos capítulo 27. Vamos a leer desde el 18 al 25. Hoy vamos a hablar acerca de ser una voz profética en las crisis. Nosotros no necesitamos ser profetas, no tenemos que confundir el hecho de ser una voz profética con tener el don profético. No lo tenemos que confundir. Dios nos ha llamado a ser una voz profética en medio de nuestra generación. Una voz profética en la crisis. Hechos 27, 18 al 25, dice: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que así será, o que será así como se me ha dicho. Es importante que nosotros entendamos algunas cosas. Primero, lo que está aconteciendo acá es la descripción de un naufragio. Previo a este naufragio, el apóstol Pablo había experimentado 3 naufragios más. Ya este era el cuarto. O sea que más o menos algo de experiencia tenía como para saber y decir ciertas cosas. ¿Sí? 4 naufragios con esto. Estos naufragios que este hombre vivió fueron por causa de la predicación del Evangelio. No es que él estaba en el Titanic, ¿sí? Y de repente, bueno, zarparon igual y se encontraron con un iceberg y pasó lo que pasó. No. 4 naufragios producto de la predicación del Evangelio. Sin embargo, en ningún momento lo ves a Pablo diciendo: bueno, yo ya no zarpo más, no salgo más, porque ya pasaron 3 veces y a la cuarta no vaya a ser que pierda la vida. No, en ningún momento lo ves a Pablo preguntándose o haciendo algún comentario alusivo a su negación de querer volver a embarcarse. La pregunta que yo quiero hacerles como punto de partida y de introducción: ¿cuántas veces nosotros hemos sufrido algún naufragio? ¿Alguno de ustedes estuvo alguna vez en alguna embarcación y naufragó? ¿No? Fíjense que a veces nosotros desistimos demasiado rápido de ciertas cosas. Desistimos demasiado rápido de ciertas cosas. Pablo pasó 4 naufragios y todo él lo consideraba como pérdida, aún su propia vida. ¿Sí? Aún su propia vida él la tenía como, dice: si yo muero, para mí es ganancia. ¿Por qué? Sea que viva o sea que muera, soy del Señor. No estimo mi vida como mi vida propia. ¿Sí? Esa era la claridad que tenía este hombre. ¿Por qué? Porque él sabía que él había venido a la tierra a cumplir un propósito que no era su propósito, era el propósito de Dios para su vida. Entonces, en un momento determinado, a pesar de saber que podía llegar a haber esta posibilidad, de acuerdo a lo que leímos recién,
Él dice, vamos, sigamos para adelante, sigamos para adelante. ¿Por qué? Porque en lo que está en juego es el cumplimiento del propósito de Dios. Lo que está en juego no es mi vida. Mi vida ya no es mi vida, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Tan simple como eso, decía él. ¿Sí? Amén. 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 Entonces Pablo dice, vamos, sigamos adelante. Era el cuarto naufragio y producto de la experiencia adquirida sabía que la situación era bastante complicada y que las posibilidades de supervivencia eran pocas. Pablo tenía claro, sabía cómo se presentaba el panorama porque ya tenía experiencia. ¿Viste cuando vos tenés experiencia en algo y ya ves venir la situación y sabés cómo sigue? Bueno, Pablo miraba el clima, miraba el lugar donde iban a embarcarse y decía, viene complicada la mano. ¿Por qué? Porque ya tenía experiencia en esto. Entonces nosotros tenemos que entender lo siguiente. Es importante aprender a oír los consejos. Es importante, miren, versículo 21, que alguien lea el versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pablo tenía conocimiento de lo que estaba por suceder porque ya tenía experiencia. Entonces él le dice, muchachos, no nos conviene salir ahora. No nos conviene salir ahora. ¿Sí? No nos conviene. ¿Por qué? Porque la situación climática no es la apropiada. Porque el contexto no es el ideal. No nos conviene salir ahora. Sin embargo, Pablo acá les pasa factura. Le dice, habría sido, por cierto, convenientes, oh varones, haberme oído. Te leo otra versión. Dice, llevábamos ya mucho tiempo sin comer. Mucho tiempo sin comer llevaba Pablo, junto con los que estaban ahí. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta, así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Fue el mismo Pablo el que aconsejó no salir, porque las condiciones climáticas que habían no eran las mejores. Primer error, no oír el consejo. Si esta gente hubiese escuchado a Pablo, este texto, este capítulo de la Biblia nunca se hubiese escrito. ¿Se dan cuenta que a veces hay cosas que figuran en la Biblia para aprendizaje nuestro, pero que nunca debieran haber existido? La Biblia dice que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de ¿quién más? Jacob. Pero ¿sabés qué debiera haber dicho la Biblia? Que Dios era el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú, no de Jacob. Dice Jacob porque Esaú despreció su primogenitura y porque subestimó el valor de la bendición de Dios. Por eso dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahí tendría que haber dicho Esaú. Desoír los consejos que se nos dan nos genera perjuicio, siempre. Siempre. De hecho, ya había tormenta cuando esta gente decide zarpar, decide embarcarse. ¿Sí? Ya estaba feo el clima, estaba enrarecido el asunto. Y sin embargo, a pesar de que Pablo le dice, muchachos, no nos conviene salir ahora, no es correcto que salgamos, vamos a tener problemas. Ellos dicen, no, vamos igual. Cuando no se atiende a la voz del líder, lo único que ocurre es que se incrementa la intensidad y la fuerza de la tormenta presente. Por eso Dios pone líderes. Por eso Dios lo metió a Pablo ahí en medio de esa embarcación. ¿Sí?
Por eso Dios levanta gente. ¿Para qué? Para que esa gente transmita el consejo oportuno y el consejo propicio. Pero desoír esos consejos, desestimarlos, nos lleva a graves problemas. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a oír la voz de consejo. La voz de consejo, siempre. Cuando se dice o cuando se te dice no conviene esto, no es correcto, no está bueno, no deje de hacer esto o lo otro. Cuando se da una palabra, lo que se está buscando es evitar problemas mayores. ¿Sí? Simple y sencillamente eso. Lo que se está buscando es que no haya problemas a futuro. Porque para eso viene la palabra de consejo. He encontrado con muchas personas a lo largo del tiempo que vienen desesperados muchas veces a pedirte una charla, un consejo y qué sé yo cuántas cosas. Para después desestimar el consejo y seguir haciendo exactamente lo mismo. Resultado final, de hecho, cuando vos los ves venir, el planteo que les haces o que les hacemos es: si vos no cambias esto, de acá a un año vamos a estar hablando exactamente lo mismo. Resultado final, al año siguiente los encontrás en la misma estación, en la misma esquina, en el mismo lugar, en el mismo banco, en el mismo café, en el mismo bar. No hicieron absolutamente nada. Desestimaron absolutamente el consejo. Cuando los encontrás al año siguiente, inclusive la situación es peor. ¿Pero por qué? Porque el consejo viene para ayudarte a no empeorar la tormenta, a que la tormenta no te agarre y te destroce. El consejo viene para que en el momento donde está iniciándose el conflicto, vos puedas tener armas, puedas tener elementos y decir: basta, hasta acá me planto, no me muevo. ¿Sí? No avanzo porque sé que la voy a embarrar más. El tema se va a poner peor, pero el asunto es cuando se desestima el consejo. El resultado final será que la tormenta no solo que no va a menguar, sino que por el contrario va a empeorar, se va a hacer más intensa, se va a hacer más fuerte y va a traer pérdida. Entonces, el problema por el que atraviesan muchas personas consiste básicamente en que viven desestimando el consejo. Cuando una persona desestima el consejo, insisto en esto, ya sabés en qué deriva el tema. Ya sabés. Gente que viene a pedir consejos diferentes de diversos temas, pero que no le cierra, no le cuadra a veces lo que se le está planteando. Entonces, ¿qué sucede? Desestiman el consejo. Entonces, eso es lo que nos pasa cuando alguien viene y nos dice: no, no hagas esto, no te conviene hacer esto, no te involucres en esto. Desestimamos el consejo y después terminamos generando un conflicto mayor en nuestra vida. ¿Sí? Podríamos citar varios ejemplos y variados, pero el problema es, insisto, en que se desestima el consejo muchas veces, el liderazgo. Se desestima. Tienen poco. Pablo les dijo: no salgan, no es correcto, no está bueno, no es el momento ideal. Si bien uno hay cosas en las que no debe tener el momento ideal o no debe esperar el momento ideal, porque muy rara vez las condiciones son las ideales de acuerdo a nuestros ideales, pero no es el momento. Esperemos. Entonces, cada consejo que yo desestimo significa un problema que no resuelvo. Cada consejo que yo desestimo es un problema que sigue sin resolverse. ¿Sí? Ahora lo vamos a entender un poquito mejor. Versículo 20, ¿qué dice el versículo 20? Y no apareciendo el sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habían perdido todas las esperanzas de salvarlos. Tremendo. ¿Sí? Estaban en la embarcación y dice que ni el sol ni las estrellas los habían visto por varios días. Dice otra versión: como pasaron muchos días
sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Claro, es entendible que hayan perdido toda esperanza de salvarse. ¿Sabés por qué? Porque si ya cuando salieron la cosa no estaba bien, imagínate en medio de la embarcación y con la tormenta en toda su plenitud, era lógico que hubiesen perdido toda esperanza de salvación. Eso pasa cuando se desestima el consejo, ¿sí? Y ya hay un problema previo. Es decir, quien viene a consejería, muchas veces lo que te está pidiendo es dame una respuesta, dame una mano, porque hay un problema. Yo necesito resolver algo. Ya hay un problema de base. Al desestimar el consejo, lo único que se hace es meterse en la boca del lobo y saber que es imposible salir ileso de ahí. La tormenta se incrementa, no es que se mantiene igual. Y esta gente dice, la tormenta seguía arreciando y perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Pablo vio las condiciones climáticas, vio el deseo de esta gente de salir igualmente, los aconsejó y a pesar de su experiencia y consejo no encontró en ellos la respuesta que esperaba. Hay personas a quienes vos podés dedicarle tiempo, consejo, de tu sabiduría y experiencia, y a pesar de eso jamás te van a escuchar. Lamento decepcionarlo. Hay personas a las que vos podés pasar hablándole horas y horas y horas y horas, y al final vas a quedar con esa sensación de, me parece que perdí el tiempo. ¿Sí? Porque no te van a dar ni 5. No te van a hacer caso. Y vos ya sabés que sale de ahí y el chaparrón se hace más grande, se hace más fuerte. Le pasó a Pablo. La gran mayoría de las personas que te buscan o que nos buscan, lo hacen porque quieren respuestas rápidas a problemas profundos. Están hasta acá. Ay, necesito, ore por mí, te dicen. Y sí, oramos por vos. Pero vos sabés que salen de esa oración, termina esa oración y nada cambió. En ellos por lo menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no quieren pagar el precio de buscar en lo profundo la solución a sus problemas. Buscan una especie de pastillita para el dolor de cabeza, se terminó el dolor y chao, sigo en lo mismo. No te conozco. ¿Quién sos vos? Quieren una respuesta inmediata a problemas que vienen de años. ¿Conocen gente así? Que muchas veces inclusive te vienen a cargar a vos y te dicen, che, pero mirá, vos que me decís, y vos le decís, mirá, esto es blanco y esto es negro. Te entendió todo al revés. Pero vos me dijiste que era negro y blanco. No, no te dije que era negro y blanco, te dije que era blanco y negro. Ah, bueno. Y ahora que me decís, te sigo diciendo, es blanco y es negro. A la semana vuelve y te dice, con el chichón así en la frente, vuelve y te dice, ¿no era negro y blanco? Sí, todos lo vuelven entrelazando, lo enredan mal, pero porque en realidad lo que te están diciendo es, no me interesa tu consejo, quiero seguir en la mía. ¿Sí? Entonces, está bueno que nosotros aprendamos también a discernir eso, porque mucha gente lo único que hace es robarte el tiempo. Vienen a pedirte un consejo, vienen a hablarte, te dejan cargado a vos, te dicen, orá por mí, te dejo esta inquietud. Claro, ellos se van libres porque te dejaron a vos la inquietud. Y vos orá, y vos ves que el problema es que la tormenta se intensifica, no se detiene. La tormenta se intensifica. Pablo les había advertido de no salir por las condiciones del tiempo, ellos no lo escucharon, salieron y en medio del mar, siendo embestidos por una enorme y violenta tormenta, Pablo les pasa factura. Me tendrían que haber escuchado. Yo se los advertí. Me tendrían que haber escuchado, yo se los advertí. Para eso Dios pone líderes también en la iglesia. Para eso Dios pone gente de referencia, son como un faro en la oscuridad. ¿Sí? Por eso Dios pone a la iglesia, porque la iglesia es como un faro en medio de tanta oscuridad. El problema es que se desestima la iglesia. La iglesia, molesta, porque nuestros planes son otros.
molesta, es algo que hay que sacar de en medio. Versículos 18 y 19, ¿qué dice? Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Perfecto. Otra versión dice, al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Segundo error, que hace que los problemas se incrementen en su intensidad, en su fuerza. No estaban entendiendo el verdadero problema, que es el generador en realidad de las grandes tormentas de nuestra vida. Primero, no oír el consejo. Segundo, ellos empezaron a hacer ¿qué? A tirar la carga de la embarcación para hacer más liviana la embarcación. Siempre en el ser humano está esa tendencia de buscar afuera la solución al problema, cuando en realidad el problema central está dentro del propio ser humano. ¿Sí? El problema no es el afuera. El problema no es lo externo. El problema siempre radica dentro, en no querer obedecer, en no querer hacer caso, en no querer escuchar, en no querer esto. Siempre el problema es adentro, es interno, no es afuera. No me va a cambiar a mí la vida lo que suceda afuera, pero sí me va a cambiar y mucho lo que suceda dentro mío. Eso es lo importante, y esta gente empezó a tirar las cosas, los elementos que habían ahí alrededor para hacer más liviana la carga. El problema es que no se daban cuenta que el grave tema, o el tema más grave, era en su interior. No tenían un corazón dócil, un corazón como para aprender. No pudieron escuchar a aquel que les advirtió, muchachos, no es el momento. No es el momento. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a buscar afuera. Vamos a sacar esto, vamos a tirar aquello. El problema no se soluciona cuando yo no atiendo a lo relevante. El problema se soluciona cuando yo me hago cargo de lo que me tengo que hacer cargo en mi interior y empiezo a indagar y empiezo a atender lo que hay que atender. No se va a solucionar ningún problema en nuestra vida si nosotros pensamos que esto es lo que nos está pasando, es externo. El problema central es interno. Cuando yo hago foco dentro mío y descubro cómo estoy parado yo delante del Señor en mi vida espiritual, voy a entender entonces lo que está sucediendo a mi alrededor. La tormenta que se generó y que estaban viviendo estas personas era producto de no haber oído, de no haber obedecido, de no haber escuchado. ¿Estoy siendo claro? Hay tormentas en nuestra vida que son evitables. Hay tormentas en nuestra vida que son evitables. ¿Por qué? Si pudiéramos escuchar la voz de Dios hablándonos, diciéndonos, aconsejándonos, entonces ¿saben qué? Hay tormentas que en nuestra vida debieran desaparecer y nunca debieran volver a presentarse. Pero el problema es que desestimamos el consejo. Esta gente dijeron, vamos a tirar lo que no sirve acá. El problema no es afuera. El problema no es lo que pasa afuera. El problema es lo que pasa adentro. El problema no es la incredulidad del incrédulo, porque ya sabemos que son incrédulos. El problema es la incredulidad de nosotros que debemos tener fe frente a la palabra de Dios. El problema no es que afuera haya una condición climática complicada. El problema es mi adentro. ¿Qué situación climática, espiritual hay dentro mío? ¿Hay tormenta, hay caos, hay confusión o está tranquilo el tema? ¿Soy claro en eso? Entonces, a ninguno de esta gente se le ocurrió decir, vamos a mirar en nuestro interior. La verdad es que estamos en problemas graves porque desestimamos una y otra vez los consejos. No le prestamos atención a lo que nos dijo Pablo antes de que esta tormenta existiese. Hay tormentas que son evitables. Estos 5 o 6 meses que llevamos adentro nos han preparado o debieran habernos preparado de una manera diferente para el tiempo que viene. ¿Sí?
expuso este tiempo la realidad interior de mucha gente, de cristianos, de líderes, de familias. Ellos creyeron, al igual que muchos creen, que el problema siempre es el afuera, lo externo, cuando en realidad el problema es el adentro, lo interno. El problema no es la lluvia que cae y te moja. El problema es que no escuchaste al que te dijo, si salís, lleva paraguas porque afuera llueve. El problema no es la lluvia, ¿sí? Porque no podemos impedir que llueva. El problema es que si vos salís y no escuchaste al que te dijo, salí, pero lleva paraguas, te vas a mojar, te vas a enfermar. El problema no es el afuera, el tema relevante es el adentro. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón en este tiempo? ¿Qué es lo que realmente nos llena? ¿Por qué no entendemos que la palabra de Dios viene para hacernos bien? Desestimamos una y otra vez el consejo, pero queremos que las cosas nos vayan bien. Hay tormenta afuera, queremos ser libres de la tormenta, pero no tomamos el consejo que viene de parte de Dios a través de nuestros líderes. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿realmente me interesa salir de esta situación? ¿O quiero seguir en esto? Porque si quiero salir, voy a tomar la medicina aunque no me agrade. No soy yo el que le voy a decir al médico lo que me tiene que recetar. ¿Sí? No soy yo el que le dice al médico, no, deme esto porque el médico estudió para eso. ¿Sí? Pasan los años, pasa el tiempo y seguimos creyendo que el asunto está afuera, en lugar de mirar hacia nuestro interior para ver dónde está el problema. ¿Por qué muchas veces tenemos una y otra vez los mismos conflictos, las mismas situaciones y la tormenta se hace cada vez mayor? Ponele el nombre que vos quieras a ese problema, pero muchas veces tiene que ver con que siempre estamos buscando el afuera. Y eso es muy de nosotros, muy del ser humano, ¿no? Esta gente no entendió, buscó afuera, dijeron, vamos a tirar todo lo que nos sirve. Sí, pero el problema seguía estando. El problema central por el cual estaban viviendo esta tormenta seguía estando. Resulta más fácil a veces enojarse con el líder, ¿no? Ah, Pablo, ¿vos qué sabés? ¿Qué sabés vos? Si nosotros somos de pura cepa, estamos hace muchos años en este asunto, Pablo. Resulta más fácil enojarse a veces con el líder que apreciarlo por lo que es. Resulta más sencillo, así me ha pasado, por eso estoy hablando de situaciones que he vivido. Resulta más fácil o más sencillo darle la espalda y criticarlo que amarlo. Ay, que amarlo, cubrirlo en oración y bendecirlo. Porque ¿quién oraba por Pablo? La iglesia, pero de esos que estaban ahí, ninguno. ¿Se dan cuenta cómo es el tema? Por cada problema no resuelto, hay un consejo desestimado. Por cada problema no resuelto, hay un consejo desestimado. El consejo nunca faltó. Lo que pasó es que no se lo tomó en cuenta, no se lo valoró. Estoy seguro que vos también estás haciendo memoria de gente a la que en algún momento le brindaste un consejo y no te dieron bolilla. ¿Y qué pasó al final? Lo que vos mismo le advertiste. ¿O no? Consejos desestimados, problemas agigantados. Pensá en el pueblo de Israel. Cada consejo que desestimó significó un escalón más hacia abajo. Dios iba, les hablaba por medio de los diferentes líderes, les decía, no hagan esto, no hagan aquello, muchachos, fíjense, y ellos hacían todo lo contrario. Cada consejo desestimado agigantaron el problema y por eso Israel tuvo una y otra vez que vivir momentos de esclavitud. Cada principio que ignoramos es una bendición que nos perdemos. Cada principio que ignoramos es una bendición que nos perdemos. ¿Sí? Cada principio que no vivimos
es una puerta cerrada. Las puertas que todavía no se han abierto delante nuestro es porque todavía hay un principio que no hemos descubierto, un principio de la palabra, un principio espiritual. Entonces la puerta se mantiene cerrada. Esto es como si vos querés entrar a tu casa pero no tenés la llave. No podés entrar, tenés que romper la puerta. O tenés que hacer un agujero en el techo o romper la ventana. Pero si vos tenés la llave, vos abrís la puerta tranquilamente y entrás. Cada revelación de la palabra que rechazamos es una invitación a seguir en oscuridad. Si verdaderamente nos hubiese importado o nos importara resolver nuestros problemas, aprovecharíamos mucho mejor los consejos dados y nuestra situación sería totalmente diferente. Este pasaje ilustra esos tiempos en los que parece que nada va a salir bien. ¿Les ha pasado de tener momentos así? Donde parece que nada va a salir bien, donde parece que está todo perdido, pero sin embargo ahí viene una palabra de Dios a tu corazón que te pone en acción nuevamente. Versículo 22. Primero dijimos, aprendamos a oír los consejos. Segundo, aprendamos a recibir y a confiar en la revelación de Dios. Versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Otra versión dice, pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Pablo les dice, los exhorto a cobrar ánimo. Estas palabras no solamente eran producto de la experiencia de Pablo. Pablo no hablaba, no tenía, él mismo decía, yo no tengo como un valor fundamental mi experiencia. Todo lo que yo haya sabido o aprendido en algún momento ya lo tengo por basura para ganar a Cristo, decía él. Ahora, no es que les di una charla sobre naufragios, no es que les habló desde la experiencia. Lo que Pablo estaba diciendo acá, o hablando, es que había en él una palabra de parte de Dios. Por eso él les decía, los exhorto a que tengan ánimo. Es verdad, primero desestimaron el consejo. Es verdad, a pesar de que se les dijo que no lo hicieran, lo hicieron. Es verdad, la tormenta está complicada. Está bastante fulero el tema. Pero también es verdad, tengo una palabra de parte de Dios. Cobren ánimo. No van a morir. Quédense tranquilos. Si les preocupa que puedan llegar a perder la vida, no la van a perder. Lo único que van a perder es la nave, la embarcación. Esto es otra enseñanza para nosotros. Cuando nos involucramos en aquellas cosas en las que se nos dijo previamente que no debíamos hacerlo, quizá no perdamos nuestra vida, quizás nuestra vida no sea afectada, pero siempre hay algo que nos deja un saldo negativo. Estos no iban a perder la vida, pero iban a perder la embarcación. Siempre que hacemos lo que a nosotros nos parece mejor, desestimamos el consejo, siempre hay pérdida. Siempre hay pérdida. ¿Sí? Siempre hay pérdida. Siempre algo perdemos. Anotá este pensamiento por ahí, o principio más que pensamiento. De las tormentas de la vida solo te saca una palabra de Dios. De las tormentas de la vida solo te saca una palabra de Dios. Muchas veces nos encontramos en situaciones en las que no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir, ni sabemos hacia dónde ir. Por eso el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, o en mi camino. De las tormentas que enfrentamos, una palabra de Dios nos va a sacar de ahí. En medio de la tormenta, tener una palabra de Dios se va a tornar vital para saber cómo actuar en consecuencia. Versículo 22. Lo leímos recién. Una vez más que lo lean, a ver. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pablo repite y les dice, muchachos, tengan ánimo,
¿Se podría haber evitado la tormenta? Sí, pero ya estamos. Ahora tenemos que saber cómo salir de esto. Tengan ánimo. ¿Por qué? Porque no va a haber pérdida de vidas. Solamente se va a perder la embarcación. ¿Sí? Ya está, no se pueden deprimir ahora, les está diciendo Pablo. Ya estamos en medio de la tormenta y ahora hay que seguir. Pónganse las pilas celestiales, empecemos a hacer lo que Dios nos está pidiendo. A ustedes no les va a pasar nada, solamente se va a perder el barco. No te embarques en algo que Dios ya te dijo que no debías hacer. No te embarques. Ni te cases en martes 13 tampoco. No te embarques en algo que Dios ya te dijo que no debías hacerlo. Otro pensamiento, los no de Dios siempre son para mi bien. Los no de Dios siempre son para mi bien. Cuando Dios dice no, es no. Y yo no tengo que esperar que Dios me explique a mí por qué me está diciendo que no. Simple y sencillamente yo tengo que saber que ese no de Dios es para mi bien. ¿Sí? Cuando Dios le dijo al hombre y a la mujer en el Edén, coman de todos los árboles, pero de este árbol no comerán, porque el día que lo hagan van a morir. Ese no de Dios era un no protector. Te estoy diciendo que no porque te quiero hacer bien, porque quiero que te vaya bien. Te estoy diciendo que no porque te estoy pensando para el bien, no para que te vaya mal. Después el hombre hizo lo que ya sabemos y bueno, pero cada no de Dios que nosotros pasamos por arriba es un problema gigante. En esta crisis que estamos viviendo, ¿estás escuchando a Dios por medio de lo que se está hablando? Anoche, miren, yo me ponía feliz porque tuve la oportunidad de participar en un encuentro y en ese encuentro la persona que hablaba de una palabra que nosotros venimos hablando desde el principio de año, cosas nuevas. Cosas nuevas. Entonces, estábamos sentados acá y yo la tocaba a Pablo y le decía, mirá lo que dijo, mirá lo que dijo. Estaba emocionado. Mirá lo que acaba de decir este hombre. ¿Sí? Pero ¿saben por qué? Porque eso confirma la palabra que nosotros venimos hablando desde el principio de año. Cosas nuevas, cosas buenas. ¿Sí? Amén. Amén. ¿Estás oyendo los consejos del cielo que vienen en este tiempo a tu vida? ¿Estás escuchando realmente el consejo? Si no los estás oyendo, no te sorprendas que una vez terminada esta crisis, tu vida a lo mejor no se haya perdido, pero hayas perdido otras cosas. Por ejemplo, tiempo. Si no estamos escuchando en este tiempo lo que Dios nos está hablando, terminará esta crisis, esta tormenta que parece que cada vez es más fulera, pareciera interminable. No nos sorprendamos que si desestimamos todo lo que Dios nos está hablando durante este tiempo, terminada esta crisis, a lo mejor estemos vivos, sigamos vivos, pero seguramente que si no escuchamos los consejos de Dios, habremos perdido alguna otra cosa. Tercero, voz profética en medio de la crisis. Versículo 23 al 25, ¿qué dice? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concebido todo lo que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Bien. Pablo está siendo una voz profética para esta gente en medio de la crisis. ¿Sí? Fíjense, dice Pablo, anoche el ángel de Dios habló conmigo, estuvo conmigo, del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y me dijo, Pablo,
no tengas, ¿qué cosa? Miedo. Miedo. No tengas miedo. Ahí donde dice Pablo, poné tu nombre. No tengas miedo, Diego. ¿Por qué? Porque anoche Dios estuvo conmigo, le dice Pablo a esta gente. Y Dios me dijo lo siguiente: tenés que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que dice Pablo, ánimo, señores, confío en que Dios hará tal y como me ha dicho. Amén. Y amén. Fíjense lo que hace este hombre, de esta declaración que hace en medio de semejante tormenta. Dice, muchachos, se los voy a traducir a mi versión. Muchachos, anoche Dios vino, habló conmigo y me dijo, no va a pasar nada, no tengas miedo, ¿por qué? Porque en medio de la tormenta yo estoy con ustedes y te voy a guardar a vos y a todos los que navegan contigo de perder la vida, y confío, dice Pablo, que así como Dios me lo dijo, así sucederá. Amén. 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 Esa es la confianza que vos y yo tenemos que tener cuando todo el mundo ha perdido la esperanza de salvarse. Es cuando Dios levanta a los suyos para hacer una voz profética en medio de la crisis. ¿Sí? Amén. Amén. Dios ha puesto dentro nuestro esa voz y ese mensaje de esperanza. Muchachos, no solamente Dios viene a decirme a mí que no me va a pasar nada, sino que también los quiere salvar a ustedes. Amén. Amén. Toda esta gente estaba esperando morir. Habían perdido, dice el texto, la esperanza de salvarse. No veían otra cosa. Y hoy vivimos en medio de una sociedad que lo único que espera es morir. No ven soluciones, no ven alternativas, no ven una posibilidad siquiera mínima de salir ilesos. Lo único que están esperando es que esto termine y algunos ya bajaron los brazos. Ahora, Pablo sabía que Dios tenía un plan para con él y que esta tormenta no los iba a arruinar. Esos planes no iban a ser arruinados por esta tormenta, dice Pablo. Dios me dijo que yo tengo que comparecer ante el emperador, tengo que presentarme ante el emperador. Por lo tanto, si Dios me dijo que yo tengo que presentarme delante del emperador, significa que no voy a morir en esta tormenta. Amén. Amén. Los planes de Dios para tu vida no los arruina esta pandemia. No los arruina esta cuarentena. Todavía te falta. Todavía hay algo más que tenés que hacer. Dios tiene un plan con tu vida y esta tormenta ni ninguna otra tormenta podrán jamás arruinar los planes de bendición de Dios sobre nuestra vida. Amén. Esa tiene que ser nuestra confianza y nuestra convicción. Esta tormenta va a pasar. Quédate tranquilo que esta tormenta va a pasar. ¿Sí? Y no va a terminar con tu vida. Pablo sabía que esa era una buena oportunidad para que quienes iban con él conozcan a Dios. Conozcan a Dios y ahí mismo, en medio de la tormenta, dio testimonio. Les dio testimonio a los que iban con él. Esta tormenta en la que vos y yo estamos inmersos es una gran y excelente oportunidad para hablarles a otros de Dios. No tenemos que desaprovechar el tiempo porque el tiempo es vida. Hay mucha gente que ha perdido la esperanza de salvarse. Y nosotros tenemos que ser esa voz profética en medio de la crisis. ¡Hey! Dios me dijo que no va a pasar nada. Quédate tranquilo. No, tu vida no termina con esta pandemia ni esta cuarentena. Pero tenemos que hablarlo. Tenemos que hablarlo, tenemos que decirle a la gente porque la gente está desesperada. Lo único que quiere o lo único que espera es morir. Lo único que están esperando es que esto termine y algunos ya están muertos antes de morir. Ya se han resignado, ya han perdido toda esperanza de
de todo esto pueda salir algo bueno. ¿Sí? Sí. Es una excelente oportunidad, como Pablo, en medio de la tormenta, en medio de semejante tormenta, empezó a hablarles. Anoche vino Dios y me dijo, quédate tranquilo, Pablo, ten ánimo, no tengas miedo, porque no les va a pasar nada, ni a vos ni a los que van con vos. Y yo declaro esta palabra para vos y para tu familia y para tus amigos y para tu entorno. Quédate tranquilo, porque no les va a pasar nada, ni a vos ni a los tuyos. Amén. 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 Ahí hubiese estado bueno revolear alguna silla, saltar arriba de la mesa, hacer alguna cosa locada. Porque en medio de semejante tormenta donde mucha gente se está entregando ya, resignándose, nosotros tenemos esta promesa de parte de Dios, esta tormenta no va a terminar con nosotros. Esta tormenta no va a terminar con nosotros. Amén. Amén. Dios podía haber salvado solamente a Pablo, porque Pablo era su hijo. Dios podía haberlo salvado solamente a Pablo, que se mueran los otros. ¿No? Sin embargo, también los decidió salvar. También los decidió salvar. Dios no está solamente interesado en mi salvación, sino que también le interesa la salvación de aquellos que me rodean. A ellos Dios también los quiere salvar. Dios no estaba solamente interesado, como veíamos el otro día, en que Israel sea su pueblo, sino que dijo, vamos a abrir el panorama, vamos a abrir el abanico y que entren todas las naciones de la tierra, fundamentalmente aquellos que crean en el sacrificio de mi Hijo Jesús. ¿Sí? Dios está interesado en que no solamente nosotros seamos salvos, sino que los que nos rodean sean también salvos, pero es nuestra tarea profetizar y decirle, Dios te quiere salvar a vos también. Dios te quiere salvar a vos también. Dios no va a hablar si no es a través tuyo y a través mío. Dios no va a hablar si no es a través de cada uno de nosotros. Podemos y debemos traer paz y alivio a otros en medio de la tormenta por medio de transformarnos en esa voz de esperanza que otros necesitan oír. ¿Sabéis qué bien le va a hacer a la gente, a los que están alrededor, decirles, Dios está interesado en salvarte a vos también? Dios está interesado en hacerte bien. Dios no quiere que mueras con esta tormenta. Dios está interesado en hacerte bien. Necesitamos transformarnos en esa voz de esperanza, de paz y de alivio. Pablo termina diciendo, confío en que será así como Dios me lo ha dicho. Dios anoche estuvo conmigo y me dijo, no tengas miedo, Pablo, porque no solamente vine a salvarte a vos, sino que además todos los que navegan con vos estarán a salvo. Confío, dice Pablo, en que será tal y como Dios me lo ha dicho. Y esa debe ser nuestra declaración. Dios me prometió un año de cosas nuevas y de cosas buenas. Confío en que será como Dios me lo ha dicho. Amén. Amén. Dios me dijo que Él iba a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Confío en que será así como Dios lo ha dicho. Dios me dijo en su palabra, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Confío en que será como Dios lo ha dicho. ¿Sí? Amén. Amén. Así tiene que ser nuestra declaración, que frente a las tormentas de la vida, frente a este tiempo que estamos viviendo, esa sea nuestra declaración. Dios conmigo, ¿quién contra mí? Dios lo dijo, así será. Confiemos en lo que Dios nos ha dicho. Porque cuando declaramos lo contrario a lo que Dios está hablando, lo que hacemos es ahogar la palabra de Dios y le damos entidad legal al mundo de las tinieblas, al poder del infierno, para que oprima más, para que dañe más, para que mate más, para que lastime más. ¿Sí? Esto no significa que ignoramos la realidad, significa que por encima de la realidad natural hay una realidad sobrenatural que está operando, y en esa realidad sobrenatural de Dios creemos. ¿Sí? Amén. Amén. Esa tiene que ser nuestra declaración. El mundo necesita de hombres y mujeres valientes que escuchen a Dios y que traigan su palabra profética a todos aquellos que en este tiempo han perdido el rumbo y la esperanza. Nuestra voz se tiene que hacer oír. Nuestra voz profética hará que la realidad sea transformada. Amén. Amén.
Amén. Yo quiero pedirte ahí, donde estás, cerrar un minutito los ojos y agradecerle al Señor por su palabra, y que esta palabra sea nuestra más que nunca en este tiempo de crisis. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra que trae paz en medio de la tormenta. Confía en que Dios hará como Él lo ha prometido. Confía, confía, confía. Dios no te va a dejar en medio de la tormenta. Dios no te va a dejar. Dios no te va a dejar ni a vos ni a los tuyos. Dios no te va a dejar. Él es tu pastor, nada te faltará, nada te faltará. Él es tu proveedor. Él es tu sustentador. Él es tu socorro, tu pronto auxilio en medio de la tribulación. Él es el que todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo puede. Todo lo puede, todo, todo, todo. Aún lo que a vos te parece ridículo, Dios también lo puede hacer. Mientras más ilógico, mientras más loco parezca, ahí está la posibilidad de que Dios haga algo. Mientras más ilógico te parezca, así opera Dios. Así opera Dios. Señor, yo bendigo tu palabra en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra que nos empuja a seguir confiando en tus promesas. Aún si hemos desestimado el consejo, hay gracia de Dios en esta mañana para cada uno de nosotros. Hay un perdón de Dios que viene a nuestra vida. Porque quizás nos hemos involucrado en cosas que Dios nos había dicho que no. Si Dios te está mostrando alguna cosa que Dios te había dicho que no la tenías que hacer y lo hiciste, pedile perdón. Pero hay gracia, hay gracia, hay gracia, hay favor de Dios en esta mañana. Hay favor de Dios en este mediodía sobre cada uno de nosotros. Hay favor de Dios. Señor, bendigo a tu iglesia en esta mañana, en este mediodía. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, confiamos en que será como vos nos has dicho. Ninguna de tus palabras cae a la tierra, Señor, y queda sin producir frutos. Señor, en medio de esta crisis, confiamos en tu cuidado, en tu protección, en tu provisión. Señor, sabemos que estás con nosotros a cada momento, a cada instante. Señor, y no solamente estás con nosotros, sino con aquellos que nos rodean, que están a nuestro alrededor. No solamente te interesa nuestra vida, sino la vida de aquellos que nos rodean. Señor, confiamos en tu cuidado, en tu protección. Señor, vos vas a cumplir cada una de tus promesas porque vos no sos hombre para mentir. Vos sos fiel y confiamos en que será como vos lo has dicho. Señor, bendigo tu iglesia en este mediodía. Gracias por este tiempo, gracias por esta mañana de bendición, gracias porque nos perfilamos para un tiempo de mucha bendición, cosas nuevas, cosas buenas, año de multiplicación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Cielos se abren en mi vida otra vez, estableciendo el reino en todo mi ser. Mis enemigos todos caen a tus pies, me levantaste y me hiciste vencer. He decidido